Padre Santo, estoy delante de su presencia en este momento para suplicarle de su Espíritu que venga, Padre, a hablar a nuestras vidas, que tome esta palabra que va a ser expuesta, Señor, que no sean mis ideas ni mis moldes doctrinales, sino que sea lo que su palabra está al alcance de todo creyente, de su iglesia y de todo ministro honesto que con honestidad escudriña las Escrituras. Padre, hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, bendiga a su remanente fiel y tenga misericordia de las ovejas engañadas. Sáquelas de toda falsa iglesia, de todo falso ministerio, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. El tema bíblico que les quiero compartir en esta oportunidad es el oficio del profeta. Base bíblica, Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Introducción. En esta primera cita bíblica es mencionado el profeta en relación con el patriarca Abraham. Desarrollo y consideraciones. Como pueblo de Dios y como ministros del Evangelio de Cristo, debemos saber de manera clara lo que la Biblia enseña que fue el oficio del profeta en el Antiguo Testamento, su razón de ser y sus funciones, al igual que en el Nuevo Testamento. Y que sea la misma palabra de Dios quien nos enseñe, quien nos diga si actualmente el oficio del profeta está vigente o si no lo está, y cuáles son las razones. Debemos clarificar también respecto del don de profecía, por estar en relación directa con este mismo tema y que ha llevado a numerosas congregaciones y ministerios a creer y vivir en un engaño religioso. Consideremos la etimología bíblica. Es importante considerar el significado etimológico del profeta dentro del mismo contexto original del idioma bíblico del Antiguo Testamento, el hebreo. La palabra ahí es Naví. El diccionario enciclopédico Vine dice que se encuentran unas 309 veces esta palabra Naví, y que quiere decir profeta, que ellos eran portavoces del Dios verdadero, y nos cita Primera de Crónicas 29:29. También se encuentra otra palabra en relación con el profeta. Esta palabra es la palabra vidente, de la palabra hebrea yosech, y significa la manera en que veían y se comunicaban con Dios esos profetas. Hay otro caso, la palabra Nabishí, es mencionada en Éxodo 7:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. El Señor prometió designar a Aarón, hermano de Moisés, como portavoz suyo. Él hablará por ti al pueblo y será para ti como boca, y tú serás para él como Dios. Éxodo 4:16. En el Antiguo Testamento el profeta era alguien que hablaba en nombre de Dios. De este hecho surge lo apremiante de nuestra necesidad del ministerio y de la iglesia de hoy en estar bíblicamente seguros si el oficio del profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están vigentes hoy en día. Pero también, sobre todo, identificar a los que hoy se llaman profetas, profetisas, y afirman que Dios les habla y les da revelación y mensajes, ya sea particulares hacia determinadas personas, o hay otros que constantemente están profetizando desastres naturales en las naciones. Sabemos que en muchos ministerios actualmente se han puesto los títulos de profetas y profetisas. Dicen tener un llamado profético a las naciones y actúan de manera como si realmente lo fueran, logrando
miles de seguidores quienes fielmente les creen todo sin considerar lo que la Biblia enseña, que fue el oficio profético, sus funciones y sobre todo el tiempo en el cual estuvo vigente ese oficio. En el Antiguo Testamento encontramos las evidencias del oficio del profeta, a quien le llamaré en esta primera exposición bíblica profetas clásicos. Me referiré así a los profetas auténticos que Dios llamó y comisionó y de los cuales la Biblia da abundantes testimonios de su vida y hechos. Inevitablemente debemos considerar la contraparte, es decir, los falsos profetas que desde aquella época existieron, de los cuales la Biblia nos da evidencias y menciona varios nombres de ellos, así como sus obras perversas. Número 1, la revelación que bíblicamente Dios hace de sí mismo en parte se debe a la labor profética. Es decir, Dios usó de profetas para revelar en las Escrituras su carácter. Por ejemplo, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, en ambos libros encontramos la revelación de un Dios santo, quien previamente había dado mandamientos a Israel mediante el profeta Moisés. Israel se pervirtió, siguió el mal y Dios mandó a Jeremías y a Ezequiel en épocas de gran apostasía. El contenido del mensaje de ambos profetas nos arrojan dos cosas. Número 1, nos revelan el carácter santo de Dios. Y número 2, nos revelan un mensaje de amonestación y de juicio para el pueblo apóstata y rebelde. Estos profetas están actualmente, según los estándares modernos, son un ejemplo de profetas fracasados, debido a que no tuvieron éxito. La gente a quienes se dirigió su mensaje no se arrepintió. Los profetas clásicos Jeremías y Ezequiel son un modelo de fracaso según el ministerio actual, debido a que su mensaje fue un total y absoluto fracaso. Pero esta es la opinión de los ministerios actuales y de los profetas de hoy, quienes se han atrevido a hacer lo que los profetas clásicos nunca hicieron. Estos profetas clásicos, los profetas auténticos, nunca cambiaron el mensaje que Dios les entregó. No lo suavizaron, no lo adornaron, no lo adulteraron con el propósito de ser oídos y de ser seguidos por la gente. Número 2, los profetas clásicos del Antiguo Testamento nunca tuvieron la revelación completa de Dios. Inciso A, ellos conocieron en parte la revelación divina. Hasta el momento en que Cristo vino fue que se completó la total revelación de Dios. Inciso B, Dios usó a muchos profetas hasta que su revelación se completó. Número 3, Dios reveló su carácter teológico y anunció sus verdades a través de eventos, y por lo general el intérprete de esos eventos era un profeta. En la Biblia se encuentran estos eventos históricos que fueron de gran significado teológico, y debo decir que fueron, número 1, eventos irrepetibles. Número 2, debemos interpretar correctamente esos eventos. Y número 3, esos eventos se les llama hoy actualmente de manera limitada como milagros. Los milagros bíblicos fueron hechos sobrenaturales. El diccionario Western dice que un milagro es un acto sobrenatural o un acto de Dios. Los actos sobrenaturales de Dios tuvieron un propósito específico. Bíblicamente, esos eventos fueron sobrenaturales. En el Antiguo Testamento encontramos 3 palabras hebreas que definen estos actos sobrenaturales de Dios a los que nos estamos refiriendo, y que generalmente era lo que ocurría dentro del oficio del profeta. Número 1, la palabra hebrea es moped, significa maravilla. Se refería a un acto divino, como por ejemplo en los juicios sobre Egipto, en las plagas relatadas en Éxodo 4. Dios tuvo propósito de revelación teológica al hacer maravillas en Egipto. Claramente dice la palabra ahí, para que sepan quién es Jehová. Éxodo 7, del 3 al 9,
se menciona la importancia teológica de las señales y maravillas, la revelación de Dios a los egipcios. Lo importante del milagro no era en sí el evento, sino el significado, la revelación que Dios estaba haciendo en ese momento de sí mismo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué quiere Dios? En Deuteronomio 6, del 20 al 25, ¿qué significa? Son los testimonios y el propósito de las maravillas de Dios. La segunda palabra es palá, significa poder y prodigio. Alude al poder divino al crear el universo. El Salmo 19 nos da testimonio de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. A esto también se le conoce como contemplación, contemplar las maravillas de Dios. La tercera palabra hebrea es jo, significa señales. Fueron actos continuos donde Dios se revelaba al pueblo de Israel, como por ejemplo cuando les daba el maná, los cubría con una nube durante el día y con una nube de fuego durante la noche, les daba agua de la roca, etc. Resumimos que fueron maravillas, prodigios, poder y señales. Esto ha sido siempre atractivo para el hombre, el ser testigo de lo sobrenatural, el avalar la señal y a priori como auténtica, como si el solo hecho significara que proviene de Dios. Número 2, fue Dios quien hizo la señal usando a los profetas clásicos del Antiguo Testamento. Número 3, la señal nunca estuvo en el arbitrio personal del profeta. Número 4, la señal era congruente con la revelación de Dios y siempre armonizó con el conocimiento que el creyente tenía de Dios. Número 5, sin embargo, Dios advirtió a Israel concerniente a los falsos profetas en la siguiente cita bíblica. Y bien hacemos nosotros hoy en analizar a fondo la advertencia, Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andarás, a él temerás y guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y le seguirás. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal de en medio de ti. Dios reveló a Israel que debía tener cuidado con las señales y prodigios en sí mismas de parte de los profetas. Aun si las señales y prodigios fueran incuestionables y si se cumpliera lo que esos profetas falsos profetizaron, pero en el fondo esos falsos profetas estaban desviando al pueblo de Dios de su fe escrita en la Torá y guiándolos a la idolatría. No daréis lugar a las palabras del falso profeta, porque Dios te está probando con el propósito de saber si amas a Dios o amas al hombre, amas al falso profeta. Una aplicación muy pertinente es la siguiente: ¿ama el pueblo de Dios a Dios y su palabra o ama a estos falsos profetas de hoy en día? Continuamos. Israel debía mantener su fe en la revelación escrita al andar en los mandamientos revelados. A él debían de servir y seguir fielmente. La pena de muerte, en el versículo 5, es dada para los falsos profetas, aunque no siempre se llevó a cabo. Sin embargo, hay varios casos bíblicos dignos de mencionar, como el caso del profeta clásico Elías y su confrontación con los 450 profetas falsos de los ídolos abominables de los Baales. Primera de Reyes 18 del 20 al 40. Ahí está la ejecución de 450 profetas falsos. Había muchos falsos profetas en Israel, pese a la sentencia de muerte que había contra ellos.
tanto el rey Acab como su esposa tenían cientos de profetas falsos que le seguían y le servían. Lo de más peso en el Antiguo Testamento definitivamente no fueron las señales, sino la revelación teológica que hoy conocemos como la Torá y los Naví, es decir, los profetas, la ley. Estos profetas fueron quienes Dios usó para escribir. La labor profética en relación con la revelación escritural. El profeta clásico era usado por Dios de manera que conocía el futuro y cosas ocultas a las demás personas. Pero el falso profeta, en contraste, practicaba adivinación y espiritismo. El solo hecho de conocer cosas ocultas o predecir, profetizar, no significaba que era un auténtico profeta. Igualmente en el día de hoy, el Naví clásico era un vocero de Dios. Nabú es una palabra hebrea que significa alguien que era convocado por Dios para una misión determinada. Éxodo 4, 15 al 17 y 7:1. En el caso de Moisés encontramos que Dios es quien lo llama, lo capacita y lo envía para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés no actuó por su propia cuenta. El error de los falsos profetas siempre fue que actuaron por su propia cuenta. No fue Dios quien habló por ellos. Este es el mismo error actual de los falsos profetas, quienes hablan por su propia cuenta. Dios no está hablando por medio de ellas. La prioridad del oficio del profeta clásico era traer la revelación de Dios por escrito. También hubo otros profetas que trajeron revelación verbal, pero no quedó registrada en las escrituras. Alguien que tiene visiones, sueños y que predice el futuro de alguien, si profetiza desastres internacionales, no es por ese hecho un profeta. Los profetas clásicos fueron un canal de revelación verbal con contenido teológico. A través de estos profetas, quienes Dios llamó y capacitó, nos reveló y dio a conocer su carácter, sus principios, sus normas, y nosotros hoy debemos obedecerlo, ya que está escrito en la Biblia. El pueblo de Israel vivió esta revelación divina a través de esos profetas clásicos. Sin embargo, Dios fue contundente al advertir que el profeta que no respetara y se sometiera a su dirección y verdad debía de ser rechazado y ejecutado. El oficio profético fue dado para, número 1, dar la revelación escrita. Número 2, señalarle a Israel el camino correcto, que no se desviara. Número 3, para hacer una atalaya y defender los pactos de Dios ante la apostasía de Israel. Número 4, para anunciar el juicio de Dios debido a la rebeldía. Número 5, para darnos la revelación teológica que aún hoy tenemos. No todos los profetas que aparecen en la Biblia fueron usados como canal de revelación. Los 3 campos en que se desenvolvieron los profetas clásicos fueron, número 1, la liturgia o culto judío, número 2, la adoración, y número 3, las instrucciones en la Torá o mandamientos divinos. ¿Qué de las escuelas de profetas? Consideremos lo que nos enseña el diccionario enciclopédico Vine en su forma plural, navice. Se usa con referencia a personas que no fungían precisamente como portavoces de Dios. Samuel tuvo en sus tiempos un grupo de seguidores quienes alababan a Dios a menudo con canciones e intentaban instar al pueblo a volver a Dios. Primera de Samuel 10:5, 10:10 y 19:20. Los seguidores de Elías el profeta y Eliseos se organizaron en grupos a fin de ayudar a estos maestros y aprender de ellos. Se les llamaba hijos de los profetas. Primera de Reyes 20:35. Cuando se usa de esta manera, Naví significa un compañero o seguidor de un profeta. Los seguidores de los profetas no eran aprendices que un día iban a ejercer el oficio profético. Definitivamente las evidencias bíblicas así lo indican. En la época del profeta Samuel, Eliseo y Elías, las escuelas de profetas mencionadas en el Antiguo Testamento nos enseña la palabra de Dios que ellos eran seguidores de los profetas, ayudantes y trabajadores, encargados desde los alimentos, las alabanzas a Dios, hasta instrucción en la palabra de Dios. Estos estudiantes de estas escuelas de profetas se les instruía en la Torá. En esas escuelas de profetas se cultivaba la poesía,
la música sacra, estudiaban la palabra de Dios y la revelación con la que contaban hasta ese tiempo. Por lo que debemos concluir que de ninguna manera dichos estudiantes de esas escuelas después de su graduación ya serían considerados como profetas clásicos por Israel. Conclusión en relación con las escuelas de profetas que actualmente existen de parte de falsos profetas y apóstoles, impostores quienes de manera atrevida pretenden enseñar a profetizar a los creyentes. Aberraciones, herejías y apostasías he encontrado en esas prácticas, de las que poseo varios videos de esas escuelas de profetas de hoy. Ninguno de los profetas clásicos auténticos salió de esas escuelas de profetas. Debido a la apostasía de Israel, es muy probable que esas escuelas cayeron también en rebeldía y practicaron adivinación y espiritismo al tratar de forzar la revelación divina. Cuando esas escuelas de profetas se institucionalizaron, fueron un desastre para Israel y para el oficio profético del Antiguo Testamento. Finalmente, el término tiene su forma femenina, profetisa, neviach, que aparece 6 veces en Éxodo 15:20. Se le denomina profetisa a María, hermana de Moisés y Aarón. Lo mismo se dice de la mujer de Isaías en Isaías 8:3. No está claro si fungían propiamente como profetisas o si este uso tiene alguna relación con la acepción compañero o seguidor de un profeta. En el Nuevo Testamento consideremos y analicemos al profeta, su oficio. El diccionario enciclopédico Vine dice que profeta viene de la palabra griega profetes y significa uno que habla pública o abiertamente, proclamador de un mensaje divino. Denotaba entre los griegos a un intérprete de los oráculos de los dioses. Debido al idioma griego original del Nuevo Testamento, encontramos esta palabra que significa alguien que habla públicamente un mensaje de parte de Dios. Tenemos al último de los profetas, a Juan el Bautista, quien habló de parte de Dios, y gran parte de los judíos creyeron su mensaje. Aunque en el caso de Juan el Bautista no se vieron señales sobrenaturales, su mensaje fue de carácter teológico y revelador al anunciar y señalar al Mesías y darnos a conocer el ministerio que tendría en Mateo capítulo 3. El objetivo del oficio del profeta del Nuevo Testamento, aunque debemos ver que las evidencias bíblicas mencionan a varios profetas desde Mateo y hasta el final del Nuevo Testamento, debemos identificar que, número 1, había profetas que no fueron canal de revelación, no escribieron ningún libro del Nuevo Testamento. Número 2, esos profetas daban mensajes a hermanos de manera personal o en ocasiones a iglesias locales. Número 3, existe un pequeño grupo selecto de aquellos que sin ser apóstoles fueron tomados por el Espíritu de Dios para ser canal de revelación y escribir algunos de los libros del Nuevo Testamento. De esto nos da testimonio Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19 al 21, donde dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Lucas el médico amado, que no era apóstol, Juan Marcos, Santiago y Judas. Tengo que mencionar las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:20, donde dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la principal piedra del ángulo. Estos profetas que fueron canal de revelación son hoy para nosotros, junto con las cartas de los apóstoles y el Evangelio de Cristo, escrito por Mateo, Marco, Lucas y Juan, el único y legítimo fundamento doctrinal de la Iglesia por todas las edades. Esto es lo más relevante del oficio del profeta, al igual que el profeta clásico del Antiguo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento también fue usado para darnos la revelación por escrito, lo que le llamamos hoy la Biblia, el don de profecía y su función. Prosigamos con el don de profecía como parte de los regalos espirituales que fueron concedidos por Dios a los creyentes y que se menciona en 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14. El apóstol Pablo mencionó este don en esos capítulos. El apóstol Pablo menciona entre todos los dones que encontramos ahí el don de profecía, y nos menciona específicamente en el capítulo 14, por las evidencias bíblicas que hay ahí, había
un contraste entre el don de lenguas y el don de profecía. Es decir, había muchos creyentes que le daban demasiado valor al don de lenguas. Y quiero mencionar brevemente un poco lo relacionado a lo sucedido en la iglesia de Corinto, la polémica, la división por la práctica de ese don, porque tiene que ver el don de lenguas con el don de profecía. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Número 1, el don de lenguas y el don de interpretación daban como resultado profecía, una profecía. Pero también tengo que aclarar, este don espiritual no es un oficio, es algo muy diferente. Si quiero aclarar esto, debemos ser claros que el don de profecía no es un oficio, es un don. Y su objetivo es edificar. 1 Corintios 14:14 dice que debe ser edificada toda la iglesia. Y ahí mismo nos dice que el que poseía el don de lenguas debía, mediante la operación de interpretación, dar como resultado un mensaje de profecía para una persona o para la congregación. Por eso es que es necesario mencionar también el don de lenguas. La doctrina apostólica enseña que este don se debe usar de la siguiente manera. 1 Corintios 14:26, que se debe de hacer para la edificación de la iglesia, al hablar lenguas por 2 o lo más 3, por turnos, y si no hay intérprete, que calle en la congregación. Versículo 27, que lo haga como para él solo. Esto es sana doctrina, doctrina apostólica legítima, no las pésimas interpretaciones de pastores e iglesias que se hacen llamar iglesias apostólicas, iglesias evangélicas, iglesias carismáticas, pentecostales o neopentecostales. Ministros que hoy se ostentan con títulos de apóstoles o de profetas y que forzan la profecía y forzan el don de lenguas, llegando incluso a la adivinación y hechicería. Tengamos cuidado de los abusos del don de lenguas, que aunque creo que sigue en función actualmente, está vigente, pero al igual que en la iglesia de Corinto la puede llevar a muchas congregaciones a errores graves. Finalmente consideremos 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En esta porción bíblica el apóstol Pablo no está mencionando que se busque profetizar de manera tradicional a los hermanos o a la iglesia. Se refiere propiamente a la exposición del consejo de Dios, la enseñanza de la palabra y la proclamación del evangelio. La palabra profetizar del original idioma griego, profeteuo, significa proclamar el consejo divino. Esta palabra aparece 28 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a la palabra escrita tanto como al don espiritual. Mateo 15:7, 26, Marcos 14:65, Lucas 22:64, Hechos 2:17, 1 Corintios 13:9, 14:1, 14:24 y Apocalipsis 10:11 y 11:3. Aplicaciones. Debemos conocer lo que la Biblia enseña del oficio del profeta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Debemos conocer la diferencia entre el don de profecía y el oficio del profeta. Debemos conocer bíblicamente del propósito del oficio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Fundamentalmente fue darnos la revelación de Dios por escrito. Una vez que terminó la revelación de Dios, el oficio del profeta, así como el del apóstol, cesaron. Ningún profeta como ningún apóstol tuvieron algo que nosotros tenemos hoy, que es la revelación completa de Dios, escrita en los 66 libros de la Biblia. Dios no tiene por qué usar ahora a una persona como profeta o como profetisa, debido a que tenemos ya su palabra escrita, y es ella la que Dios usa para hablarnos, para enseñarnos su camino, para revelarnos su carácter, y a la luz de ella es que debemos de vivir como santos y fielmente obedecer su palabra en todo lo que concierne a doctrina. Las doctrinas fundamentales del cristianismo están reveladas en las Escrituras y debemos leer la Biblia, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que nos dan testimonio de Cristo y a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna. No vaya a suceder lo que Cristo dijo a los judíos contemporáneos de su tiempo, que a pesar de contar con la revelación parcial de Dios, o sea, lo que ellos tenían la Torá, sin embargo Cristo les dijo que ellos eran ignorantes de dos cosas. Número uno,
de las Escrituras y número 2, del poder de Dios. Tristemente lamento que el cristianismo actual está en esas mismas condiciones, ignorando las Escrituras y también ignorando el poder de Dios. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Conclusiones. Como bíblicamente hemos señalado, la función principal del profeta clásico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fue, número 1, dar la revelación que Dios hizo de sí mismo y sus mandamientos, enseñanzas. Número 2, una vez que Dios terminó de dar la revelación por escrito, estos oficios cesaron. Número 3, bíblicamente hoy el oficio del profeta no está vigente como tal. Número 4, lamento decir a los seguidores y discípulos de los falsos profetas y profetizas de hoy que han sido engañados. Bíblicamente no existe hoy el oficio del profeta. Número 5, Dios no necesita de hombres como voceros de Él de la manera clásica del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, debido a que ahora su palabra está escrita. Número 6, un auténtico profeta hoy solo será aquel que asuma la función de los profetas clásicos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y tome esa misma palabra escrita y revelada para amonestar al pueblo descarriado de hoy que está incurriendo en pecado, en herejía y en apostasía. Nunca lo será aquel que traiga nuevas revelaciones doctrinales ni nuevas formas de culto. Cristo mismo fue muy enfático al advertirnos de la aparición de los falsos profetas en estos tiempos finales. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este es el perfil de los falsos profetas actuales. Vienen camuflados con apariencia de piedad, con vestidura de oveja, pero en su interior son lobos rapaces. Esta palabra rapaces del idioma griego original, harpax, rapaz, relacionado con la palabra harpages, significa despojo, rapacidad y robo. Son adjetivos y se traducen como ladrón o ladrones en Lucas 18:11, 1 Corintios 5:10 y 11, 6:10, Mateo 7:15. Es un adjetivo que habla de los lobos rapaces. Esa rapacidad está caracterizada, número 1, por el despojo, número 2, por el robo. Número 3, son ladrones. Son lobos rapaces. El apóstol Pablo también protestó y advirtió solemnemente a los ancianos y pastores de la iglesia primitiva reunidos en Mileto, cuando él se fue y sabía que ya no iba a regresar. Hechos 20, 26 al 30. Les dijo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Desde el inicio del primer siglo, en las iglesias de sana doctrina y de auténticos pastores legítimos, de profetas y apóstoles por Cristo enviados, Pablo, mediante el Espíritu de Dios, nos advierte de algo sumamente grave en relación con este mismo perfil de los falsos profetas, quienes iban a despojar, a robar al rebaño, a hacer mercadería con su rapacidad. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Lo inquietante es que Pablo menciona gente de fuera, pero también gente de adentro que se levantarían diciendo cosas perversas. Número 1, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Y número 2, que arrastrarán tras de sí mismos a los discípulos. Esta es otra característica que nos añade Pablo de los falsos profetas, que hablan cosas perversas. Es un sinónimo de perversión del auténtico evangelio. Ese evangelio espurio que ellos predican, esas enseñanzas, son una mutación, un híbrido de un cristianismo falso que ahora enseñan en la mayoría de ministerios e iglesias
supuestamente cristianas. Esta otra característica de esos lobos rapaces es que ni enseñan la palabra de Dios ni edifican a la gente en la palabra, sino que ellos están fomentando en sus seguidores un fanatismo religioso que los lleva a seguirlos a ellos ciegamente. De esa manera se presentan como profetas y apóstoles imprescindibles, pero solo con el fin de arrastrar tras de sí mismo a los cristianos. Si usted entra a las páginas web, a Facebook, va a ver cuántos seguidores tienen esos falsos apóstoles y profetas espurios, cuántos seguidores tienen esas profetisas. Va a encontrar a miles y miles de seguidores. Esas ovejas ignorantes de la palabra de Dios están siguiendo a estos falsos profetas y profetisas y apóstoles del demonio que engañan perversamente a los creyentes y además rapazmente hacen mercadería con ellos mismos. Pero son estas ovejas iguales que la mujer a la que le pegaba su esposo y decía: mi esposo me pega porque me quiere. Así estos cristianos no solo se dejan robar, golpear, sino que pelean y defienden, no a Cristo, no la doctrina cristiana, nunca la palabra de Dios, sino que pelean y defienden a esos impostores, profetas, profetisas y apóstoles espurios impostores. Juan, el último apóstol, nos amonesta al respecto de las falsas profetisas que dicen serlo y no lo son. Apocalipsis 2:20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No se censura aquí en esta porción el hecho de que la mujer está asumiendo el liderazgo en sí mismo dentro de la iglesia. No, lo que se denuncia es la obra perversa de una falsa profeta. Palabras finales. ¿Ama usted al Señor o ama a esos falsos profetas? Recuerde la advertencia bíblica. Oh Padre Santo, le ruego en el nombre de Cristo Jesús que libre a su pueblo, Señor, a su remanente, a sus ovejas. Líbrelos, Padre, de los falsos profetas. No deje, Padre, no permita que las falsas profetisas arrastren y dividan iglesias, que mientan, Señor, perversamente a su pueblo, que destruyan hogares, Señor, dividiéndolos por sus falsas profecías, que destruyan y dividan iglesias, Señor, esos falsos profetas y profetisas que se levantan en las congregaciones y se rebelan en contra de los pastores. En el nombre de Cristo, repréndalos, Señor. No permita que su pueblo sea objeto de mercadería, de robo, de despojo por parte de estos falsos profetas. Sáquelos, Señor, líbrelos de esas falsas iglesias y de esos falsos ministerios. Te lo ruego, se lo suplico, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. En la siguiente exposición estaré haciendo una apología en contra de los más conocidos profetas y profetisas que existen, que han hecho muchos libros y que tienen ministerios supuestamente muy grandes y muy internacionales. No es con el fin de juzgarlos ni de hablar mal de ellos, definitivamente. He hecho una exposición de la palabra de Dios, del oficio del profeta, de sus funciones y del don de profecía. Pero es necesario también mencionar los profetas y profetisas falsas del día de hoy, mencionar sus ministerios y sus libros heréticos. Esa será una segunda exposición. Dios les bendiga. Un abrazo de su servidor, el pastor Juan Navarro Rodríguez.